Llegué a casa el día de Navidad y encontré las luces apagadas, las persianas cerradas y un silencio que helaba más que el viento de diciembre. Llevaba 5 bolsas de regalos para mis nietos y una botella de cava que había estado guardando durante meses para brindar en familia. Lo que encontré fue una nota pegada en la puerta. Nos fuimos de crucero en familia. Cuida a papá por nosotros. Volvemos en 2 semanas. Hay comida en el refrigerador. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Por un momento, pensé que era una broma de mal gusto. Carlos, mi único hijo, jamás se iría de vacaciones sin avisarme, especialmente en Navidad. Pero cuando abrí la puerta con la llave que me había dado para emergencias, la realidad me golpeó como una bofetada. La casa estaba en penumbras, decorada para una fiesta que obviamente había sido solo para ellos. Restos de papel regalo en el suelo, platos sucios en el fregadero y el olor a pavo que alguien más había disfrutado. En el salón, junto a la chimenea apagada, estaba don Aurelio Mendoza, el padre de Valentina, en su silla de ruedas. Llevaba una bata gastada y tenía una manta sobre las piernas. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez que me sorprendió. «Esperanza», dijo con voz calmada, como si hubiera estado esperándome. «Qué bueno que llegaste. Ya me estaba preguntando si también a ti te habían dejado atrás». Me acerqué lentamente, dejando las bolsas en el suelo. A los 62 años, pensé que ya había visto todo tipo de humillaciones. Mi esposo Raúl había muerto 3 años atrás, dejándome con una pensión modesta y la sensación constante de ser una carga para mi familia. Pero esto era nuevo nivel de desprecio. «¿Cuánto tiempo llevas aquí solo?», le pregunté, intentando mantener la voz firme. 3 días, respondió, y por primera vez detecté un rastro de amargura en su tono. Se fueron el 22 en la madrugada. Valentina me despertó para decirme que la enfermera vendría 2 veces al día a revisarme, pero que el resto del tiempo estaría solo, que era una oportunidad perfecta para reflexionar sobre lo que significaba ser parte de una familia. Reflexionar. Como si fuéramos muebles viejos que necesitaban ser reorganizados en el ático. Me senté en el sofá frente a él, observando este hombre que siempre había parecido tan frágil, tan dependiente, pero en sus ojos había algo que no había notado antes, una chispa de inteligencia, de cálculo, que me hizo pensar que tal vez don Aurelio no era exactamente la víctima desamparada que todos creíamos. «¿Sabes qué es lo más curioso?», continuó, sus dedos tamborileando sobre el reposabrazos de la silla. «Encontré algo muy interesante mientras esperaba estos 3 días. Algo que creo que te va a sorprender tanto como a mí. ¿Qué encontraste?». Don Aurelio sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, esa sonrisa no parecía la de un anciano confundido. Parecía la sonrisa de alguien que acababa de descubrir el punto débil de su enemigo. «Digamos que nuestros queridos hijos han estado más ocupados de lo que imaginábamos, y no precisamente preparando sorpresas navideñas para nosotros». El viento golpeaba las ventanas, y en el silencio de esa casa que debería haber estado llena de risas familiares, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Don Aurelio me observaba con esa nueva intensidad, como si estuviera evaluándome, preguntándose si yo era la aliada que había estado buscando. «Esperanza», dijo finalmente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «¿Qué te parece si dejamos de ser las víctimas de esta historia y nos convertimos en las protagonistas?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de posibilidades que no me atrevía a imaginar. Pero por primera vez en 3 años, desde la muerte de Raúl, sentí que alguien me estaba ofreciendo algo que no fuera compasión o tolerancia. Me estaba ofreciendo poder. «¿A qué te refieres exactamente?», le pregunté a don Aurelio, aunque algo en mi interior ya sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Don Aurelio maniobró su silla de ruedas hasta una mesita lateral que había pasado desapercibida para mí. Con movimientos precisos, abrió un cajón y sacó una carpeta manila. Sus movimientos no eran los de un anciano confundido, eran los de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hace 3 días, mientras esperaba como un perro abandonado, decidí hacer algo productivo, dijo abriendo la carpeta. Resulta que Carlos y Valentina dejaron algunos documentos muy interesantes en el estudio. Supongo que pensaron que el viejo en silla de ruedas no sabría leer.
Me tendió unos papeles que reconocí inmediatamente. Eran estados de cuenta bancarios, pero no de cualquier cuenta. Eran de la cuenta de ahorros que yo había abierto para mis nietos, donde había estado depositando 200 euros cada mes durante los últimos 2 años. ¿Cómo conseguiste esto?, susurré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Valentina los dejó en el escritorio junto con las facturas de su viaje. Supongo que necesitaba revisar cuánto dinero tenían disponible para sus vacaciones familiares. Miré los números con creciente horror. La cuenta, que debería haber tenido casi 5.000 euros, mostraba un saldo de 340 euros. Los retiros eran sistemáticos, siempre de cantidades que no llamaran demasiado la atención, pero constantes. «Han estado robándome», murmuré, más para mí misma que para él. «Robándote, robándome, robando a quien sea necesario para mantener su estilo de vida», confirió don Aurelio. «Pero eso no es todo. ¿Ves esta factura?». Me señaló un papel que detallaba el costo de su crucero. 15.000 euros por 2 semanas en el Mediterráneo. Suite con balcón, comidas gourmet, excursiones privadas. Todo pagado con una tarjeta de crédito que no reconocí. «Es mi tarjeta», explicó don Aurelio con una sonrisa torcida. «La que supuestamente Valentina usa solo para mis medicinas y necesidades médicas. Al parecer, mis necesidades médicas incluyen champán francés y masajes en alta mar». El shock inicial estaba dando paso a algo mucho más peligroso: la furia. Durante 2 años, desde la muerte de Raúl, había estado viviendo con lo mínimo, comprando la marca más barata en el supermercado, negándome pequeños lujos como el café en la cafetería del barrio, todo para poder seguir depositando ese dinero para Sofía y Alejandro. Y ellos, mis propios hijos, me habían estado robando para financiar vacaciones de lujo. «¿Qué propones?», le pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Don Aurelio cerró la carpeta con un gesto teatral. «Propongo que les enseñemos una lección que no van a olvidar nunca, pero necesito saber si estás dispuesta a jugar en serio, Esperanza, porque lo que tengo en mente no es una simple travesura. Estoy escuchando. Durante 40 años dirigí una empresa de logística. Aprendí que el poder no viene de lo que tienes, sino de lo que otros creen que no puedes hacer». Sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo entender que el don Aurelio vulnerable y dependiente había sido solo una máscara. «Todos piensan que somos inofensivos, 2 ancianos desechables que pueden ser manipulados y abandonados sin consecuencias». Se acercó más a mí, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. «¿Sabes cuál es mi mayor ventaja, Esperanza? Que durante los últimos 3 años, desde que me mudé aquí, he estado observando. He visto cada movimiento, cada conversación, cada secreto que creían que era demasiado tonto para entender. Y he estado tomando notas». «¿Qué tipo de notas?». «El tipo de notas que pueden destruir reputaciones, matrimonios y cuentas bancarias». Don Aurelio sonrió, y esta vez la sonrisa era absolutamente depredadora. «El tipo de notas que pueden convertir unas vacaciones de lujo en el peor error de sus vidas». Afuera, el viento seguía golpeando las ventanas, pero dentro de esa casa, en ese momento, sentí que el clima había cambiado completamente. Ya no era una víctima abandonada en Navidad, era un conspirador planeando una venganza. «¿Estás conmigo?», me preguntó don Aurelio. Pensé en todas las humillaciones silenciosas, en todas las veces que había tragado orgullo por el bien de la familia, en todos los sacrificios que habían sido tomados como dados por sentado. «Estoy contigo», respondí, y al decirlo, sentí que la mujer que había sido durante los últimos 3 años acababa de morir. La que quedaba era mucho más peligrosa. Don Aurelio había sido muy astuto durante estos 3 años. Mientras todos lo veían como el abuelo dependiente y algo confundido, él había estado construyendo un archivo mental de cada indiscreción familiar. Esa primera noche, mientras compartíamos una cena improvisada con los restos que Carlos y Valentina habían dejado en el refrigerador, me dio una masterclass sobre el arte de la observación. «¿Sabías que Valentina le dice a Carlos que trabaja 3 días a la semana en la boutique de su amiga Rocío?», me preguntó mientras cortaba el jamón serrano que supuestamente era para los invitados navideños. «Claro, siempre ha trabajado allí». «Nunca ha trabajado allí ni un solo día», me corrigió con una sonrisa maliciosa.
Los martes, jueves y sábados que supuestamente está trabajando, en realidad está en el gimnasio con su entrenador personal. Un chico de 28 años llamado Mateo que tiene unos músculos impresionantes y una sonrisa muy personal. Me quedé con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Estás insinuando que...? No insinúo nada. Te estoy diciendo que he visto los mensajes de texto. Valentina dejó su teléfono en la mesa de la cocina mientras se duchaba hace 2 semanas. Los ancianos tenemos la manía de tocar cosas, ¿sabes? Especialmente cuando esas cosas vibran con mensajes que dicen: «No puedo esperar a verte mañana. Lleva la ropa interior azul que me gusta». Casi me atraganté con el vino. Don Aurelio, ¿impactante? Sí. ¿Sorprendente? Para nada. Carlos trabaja 14 horas al día para mantener el estilo de vida de esta familia, mientras su esposa se dedica a entrenar músculos que no son exactamente los suyos. La información era devastadora, pero había algo en la manera calculada en que don Aurelio la presentaba que me hizo preguntarme qué más tenía guardado. ¿Y Carlos? ¿También tienes secretos sobre mi hijo? Tu hijo, dijo don Aurelio, sirviendo más vino en nuestras copas. Es un hombre desesperado que ha estado mintiendo tanto tiempo que ya no recuerda cuál es la verdad. Sacó su teléfono móvil, uno de esos modelos modernos que me sorprendió verlo manejar con tanta destreza. ¿Sabías que Carlos tiene 2 teléfonos? El que conoces y uno que guarda en la guantera de su coche. ¿Y sabes para qué usa el segundo teléfono? No quiero saberlo, mentí. Para hablar con prestamistas, no bancos oficiales, Esperanza. El tipo de personas que cobran intereses del 20% mensual y que no aceptan excusas cuando no pueden pagar. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cuánto debe? Según la última conversación que escuché, aproximadamente 45.000 euros, y el plazo para pagar vence el 15 de enero. Eso explicaba muchas cosas. La tensión constante de Carlos, las miradas nerviosas, la manera en que siempre parecía estar calculando números en su cabeza, y explicaba por qué mi cuenta de ahorros había sido saqueada tan sistemáticamente. Pero aquí viene la parte interesante, continuó don Aurelio, claramente disfrutando del drama. Carlos no le ha dicho nada a Valentina sobre las deudas. Ella cree que el dinero que han estado tomando de tu cuenta y de la mía es para gastos familiares normales. No tiene idea de que está casada con un hombre que podría terminar con las piernas rotas si no paga pronto. Esto es... Empecé, pero no pude terminar la frase. ¿Terrible? ¿Devastador? ¿La oportunidad perfecta para enseñarles una lección que recordarán el resto de sus vidas? Don Aurelio se acercó a mí con su silla, sus ojos brillando con la intensidad de un estratega militar. Esperanza, tenemos 13 días antes de que regresen. 13 días para organizar la sorpresa de bienvenida más educativa de sus vidas. ¿Estás preparada para ver hasta dónde podemos llegar? Pensé en mis nietos, Sofía y Alejandro, que probablemente estaban disfrutando del crucero sin saber que su futuro financiero había sido hipotecado para pagarlo. Pensé en Carlos, mi hijo, que había preferido robarme antes que contarme la verdad sobre sus problemas. Pensé en Valentina, que me miraba con condescendencia mientras me robaba y engañaba a su marido. ¿Qué tienes en mente exactamente? Don Aurelio sonrió, y esa sonrisa contenía décadas de experiencia empresarial y una creatividad para la venganza que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Vamos a darles exactamente lo que se merecen. Pero primero necesitamos hacer algunas llamadas. Y tú vas a descubrir que el viejo inútil en silla de ruedas tiene más recursos de los que cualquiera imaginó. Mientras él comenzaba a explicar los detalles de su plan, me di cuenta de que había subestimado completamente a don Aurelio. No era una víctima, era un predador que había estado esperando pacientemente el momento perfecto para atacar, y ahora ese momento había llegado. A las 7 de la mañana del día después de Navidad, don Aurelio demostró que su reputación de anciano confundido era la actuación más brillante que había visto jamás. Con una taza de café en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro, me explicó que llevaba meses preparándose para algo exactamente como esto. El primer paso, me dijo mientras revisaba unos documentos que había sacado de una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en el estudio, es entender que la venganza no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve con precisión quirúrgica. Los documentos que me mostró me dejaron sin palabras.
Don Aurelio no era simplemente el padre dependiente de Valentina. Era el propietario secreto del edificio donde Carlos tenía alquilado su oficina. Era el avalista de 3 de las tarjetas de crédito que Valentina usaba regularmente. Y más impactante aún, era el beneficiario del seguro de vida de Carlos. ¿Cómo? Balbuceé. Cuando te conviertes en el patriarca financieramente responsable de una familia irresponsable, aprendes a proteger tus inversiones, explicó con una sonrisa que habría hecho enorgullecer a un tiburón de las finanzas. Carlos necesitaba un avalista para su negocio. Valentina necesitaba a alguien que garantizara sus gastos. Yo necesitaba asegurarme de que, si algún día decidían tratarme como basura desechable, tuviera algunas cartas que jugar. Pero ellos no saben que tú... No saben nada. Carlos cree que el avalista es una empresa de inversiones. Valentina cree que sus tarjetas están respaldadas por un fondo familiar que administro. Han estado viviendo una mentira financiera durante 3 años y yo he estado documentando cada euro mal gastado. Don Aurelio abrió su laptop, otro dispositivo que me sorprendió verlo manejar con la destreza de alguien de 30 años. Aquí está la belleza del plan, Esperanza. No necesitamos hacer nada ilegal. No necesitamos vengarnos de manera obvia. Simplemente necesitamos retirar nuestro apoyo en el momento más educativo posible. Me mostró una serie de emails que tenía programados para enviarse automáticamente. Notificaciones de cancelación de aval, suspensión de garantías crediticias y comunicados de revisión de contratos de alquiler. El día que regresen de su crucero, van a descubrir que su mundo financiero se ha desmoronado completamente. El alquiler de la oficina de Carlos vencerá. Las tarjetas de Valentina serán bloqueadas. Y los acreedores a los que Carlos debe dinero van a ser notificados de que ya no tiene respaldo financiero. Eso es, dudé, tratando de encontrar la palabra correcta. ¿Devastador? Exactamente. Pero también es completamente legal y absolutamente merecido. Mientras don Aurelio explicaba los detalles técnicos de su plan, yo comenzaba a entender la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. No era una travesura. Era una destrucción controlada de la estabilidad financiera que Carlos y Valentina habían construido sobre el robo y la mentira. ¿Y después qué?, pregunté. ¿Los dejamos hundirse completamente? Después, dijo don Aurelio, cerrando la laptop con un gesto definitivo, les ofrecemos una oportunidad de redención, pero será bajo nuestros términos, con nuestras condiciones y con la comprensión absoluta de que nunca más seremos tratados como ciudadanos de segunda clase en esta familia. Sonó el teléfono de la casa. Don Aurelio miró el identificador de llamadas y sonrió. Es Valentina, probablemente llamando para verificar que el viejo tonto sigue vivo y que tú estás siendo una buena cuidadora. Me pasó el teléfono. Contesta. Y recuerda, por ahora somos exactamente lo que siempre hemos sido. 2 víctimas indefensas, agradecidas por ser incluidas en esta maravillosa familia. Respiré profundo y contesté con la voz más dulce que pude reunir. «¿Valentina? ¡Qué alegría escucharte! Sí, todo está perfectamente bien aquí. Don Aurelio y yo estamos cuidándonos mutuamente». Mientras hablaba, observé a don Aurelio preparar meticulosamente los documentos que cambiarían todo. Por primera vez en 3 años, sentí que no estaba siendo manipulada. Estaba siendo la manipuladora, y me gustaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. El tercer día de nuestro plan, don Aurelio me reveló algo que cambió completamente mi percepción no solo de él, sino de todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Estábamos desayunando tranquilamente cuando sonó su teléfono móvil. La conversación fue breve, profesional y completamente en inglés. Yes, transfer the funds to the Madrid account. No, keep the Barcelona properties in reserve. The quarterly reports look excellent, thank you. Cuando colgó, me quedé mirándolo con la boca abierta. ¿Quién era?, pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta iba a sorprenderme. Mi asesor financiero en Londres respondió con la naturalidad de quien habla del clima. Gestiono algunas inversiones internacionales que requieren atención regular. ¿Algunas inversiones? Don Aurelio suspiró, como si hubiera estado esperando esta conversación. Esperanza, creo que es hora de que sepas exactamente con quién te has aliado. Cuando dije que dirigí una empresa de logística durante 40 años, no mencioné que la vendí por 40 millones de euros hace 5 años.
Me quedé sin palabras. Literalmente. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Valentina y Carlos creen que soy un anciano con una pensión modesta que necesita su apoyo para sobrevivir. En realidad, mi patrimonio neto es aproximadamente 50 veces mayor que todo lo que ellos ganarán en sus vidas enteras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que te trataran como un estorbo? ¿Como una carga? Don Aurelio sonrió tristemente, porque quería ver quiénes eran realmente. Después de que murió mi esposa Elena, Valentina insistió en que me mudara aquí. Dijo que era porque me amaba, porque quería cuidarme. Yo quería creer que era verdad. Se acercó a la ventana, observando el jardín que Valentina siempre se quejaba de mantener. Pero comencé a notar cosas, pequeños desprecios, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. La manera en que Valentina hablaba de mí con sus amigas, como si fuera una mascota problemática que había adoptado por caridad. Entonces decidiste ¿probarlos? Decidí darles exactamente lo que pensé que querían, un viejo rico pero aparentemente indefenso que podrían manipular fácilmente. Su sonrisa se volvió depredadora. No esperaba que también intentaran robarte a ti. Eso fue lo que me convenció de que merecían una lección memorable. Don Aurelio regresó a su silla y abrió nuevamente su laptop. ¿Sabes qué van a descubrir Carlos y Valentina cuando regresen de su crucero? Que el anciano indefenso al que abandonaron controla prácticamente todos los aspectos de sus vidas financieras. Que cada euro que han gastado durante los últimos 3 años ha sido posible gracias a mi dinero, mis garantías, mis avales. Me mostró una pantalla que detallaba un imperio financiero que no había imaginado que existiera. Propiedades inmobiliarias en 3 países, inversiones en tecnología, participaciones en empresas, y suficiente dinero en efectivo para comprar y vender la vida de Carlos y Valentina 10 veces. Pero la parte más educativa, continuó, es que van a descubrir que todo puede desaparecer tan rápidamente como apareció, que el hombre al que han estado tratando como basura desechable es la única razón por la que han podido vivir por encima de sus posibilidades. ¿Y después qué? ¿Los perdonamos y todo vuelve a ser como antes? Oh, no, dijo don Aurelio, y su voz contenía una frialdad que me hizo estremecer. Después les ofrecemos una oportunidad de ganarse de vuelta nuestra confianza, pero será trabajando para nosotros, bajo nuestras condiciones, demostrando día a día que merecen ser parte de nuestras vidas. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Carlos. «Mamá». Su voz sonaba tensa incluso a través de la conexión internacional. «¿Cómo están las cosas por ahí? ¿El abuelo está bien?» «Todo perfecto, cariño», respondí, intercambiando una mirada cómplice con don Aurelio. Don Aurelio y yo nos estamos conociendo mejor. Resulta que es un hombre muy interesante. Bien, bien. Oye, ¿podrías verificar si llegó algún sobre importante en el correo? Estoy esperando unos documentos. Don Aurelio me había mostrado exactamente qué documentos estaba esperando Carlos. Notificaciones de sus acreedores que requerían su presencia inmediata en Madrid. No ha llegado nada importante. Mentí sin el menor remordimiento. Cuando colgué, don Aurelio aplaudió lentamente. «Excelente actuación. Creo que estás empezando a disfrutar esto tanto como yo». Tenía razón. Por primera vez en años me sentía poderosa, y esa sensación era adictiva. El 5.º día de nuestra alianza, comenzamos la fase que don Aurelio llamaba preparación del terreno. Habíamos estado planificando meticulosamente, pero ahora era hora de poner las piezas en movimiento de manera que Carlos y Valentina regresaran a una realidad completamente alterada. «El arte de la venganza elegante», me explicó don Aurelio mientras preparaba una serie de llamadas telefónicas. «Consiste en que tus víctimas se destruyan a sí mismas mientras tú simplemente retiras tu protección». La primera llamada fue a la empresa de Carlos. Don Aurelio habló con la propietaria del edificio, que resultó ser él mismo a través de una sociedad, para notificar que el contrato de alquiler no sería renovado automáticamente. Necesitaban reunirse para discutir nuevos términos el 10 de enero. La segunda llamada fue al banco que había emitido las tarjetas de crédito de Valentina. Como avalista, don Aurelio tenía derecho a solicitar una revisión inmediata del crédito. Todas las tarjetas serían suspendidas temporalmente por actividad inusual el 8 de enero. «¿No te parece que estamos siendo demasiado duros?»,
Le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. ¿Duros? Don Aurelio arqueó una ceja. Esperanza. Ellos nos robaron, nos mintieron y nos abandonaron en Navidad como si fuéramos basura. Lo único duro aquí es que hayamos tardado tanto en reaccionar. Tenía razón, pero había algo más que me inquietaba. ¿Y si Carlos no puede pagar a esos prestamistas que mencionaste? Dijiste que eran peligrosos. Carlos tendrá que aprender a ser honesto por primera vez en años, respondió don Aurelio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tendrá que venir a mí, reconocer sus mentiras y pedirme ayuda como un adulto responsable, no como un ladrón que toma lo que necesita de las cuentas de su madre. Esa tarde, mientras don Aurelio dormía la siesta, yo hice algunas investigaciones propias. Llamé a Rocío, la supuesta jefa de Valentina en la boutique. ¿Esperanza? ¡Qué sorpresa! La voz de Rocío sonaba genuinamente alegre. ¿Cómo están todos? Muy bien. Oye, ¿podrías decirle a Valentina que su madre pregunta por ella? Sé que está muy ocupada trabajando contigo estos días. Hubo una pausa larga. ¿Esperanza? Valentina no trabaja conmigo. Nunca ha trabajado conmigo. Pensé que lo sabías. Confirmado. Valentina había estado mintiendo a su marido sobre dónde pasaba 3 días a la semana, mientras Carlos había estado mintiendo a su esposa sobre las deudas que amenazaban con destruir su vida. Eran una pareja perfecta en su mutua deshonestidad. Cuando don Aurelio despertó, le conté mi descubrimiento. Cada vez mejor, murmuró, claramente satisfecho. ¿Sabes qué significa esto, Esperanza? Que cuando regresen y su mundo se desmorone, no van a poder consolarse mutuamente porque cada uno va a descubrir que el otro ha estado viviendo una mentira. ¿Eso es cruel? ¿Devastador? ¿Exactamente lo que merecen después de años de tratarnos como tontos? Esa noche, cenamos en el comedor principal por primera vez desde que llegué. Don Aurelio había sacado la vajilla buena, las copas de cristal, y había abierto una botella de vino que, según me dijo, costaba más que el salario mensual de Carlos. Por las nuevas alianzas, brindó, y por descubrir que nunca es demasiado tarde para dejar de ser víctima. Por enseñar a nuestros hijos que el respeto no es opcional, añadí, sorprendiéndome de mi propia vehemencia. Mientras bebíamos, don Aurelio me contó más detalles sobre su vida anterior. Había construido su empresa desde cero, había perdido y ganado fortunas, había navegado traiciones comerciales que habrían destruido a hombres más débiles. Pero lo que más me impresionó fue su paciencia. La venganza impulsiva es satisfactoria por 5 minutos, me explicó. La venganza planificada es satisfactoria para toda la vida. Carlos y Valentina van a recordar esta lección cada vez que miren sus cuentas bancarias durante los próximos años. ¿Los próximos años? Oh, sí. Esto no termina cuando regresen del crucero. Esto termina cuando demuestren que han aprendido a valorar lo que tienen y a respetar a las personas que hicieron posible su vida confortable. Esa noche, antes de irme a dormir, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Esperanza que había llegado el día de Navidad con bolsas llenas de regalos y el corazón lleno de esperanzas familiares. Era alguien más fuerte, más astuta y mucho menos dispuesta a tolerar el desprecio. Era alguien que me gustaba mucho más. El 7º día de nuestro plan, algo cambió entre don Aurelio y yo. No fue solo la conspiración lo que nos unió, sino una comprensión mutua de lo que significaba ser descartado por las personas que deberían haberte valorado más. Esa mañana, mientras revisábamos los últimos detalles de nuestro plan, don Aurelio me hizo una pregunta que no esperaba. «Esperanza, ¿fuiste feliz con Raúl?» La pregunta me tomó desprevenida. Estábamos verificando las transferencias bancarias que se ejecutarían automáticamente cuando regresaran Carlos y Valentina, y de repente estábamos hablando de mi matrimonio. ¿Por qué preguntas eso? Porque durante estos días he visto una versión de ti que apuesto a que Raúl nunca conoció. Una mujer que toma decisiones, que planifica, que no se disculpa por ocupar espacio en el mundo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Raúl había sido un buen hombre, un esposo decente, pero también alguien que necesitaba que yo fuera pequeña para que él se sintiera grande. Raúl necesitaba protegerme, respondí cuidadosamente. Le gustaba manejar todas las decisiones importantes. ¿Y tú? ¿Te gustaba que él manejara todo?
Era la primera vez en 3 años que alguien me preguntaba qué me gustaba a mí, no qué era conveniente para otros. No, admití finalmente, pero era más fácil que luchar constantemente por cada pequeña decisión. Don Aurelio asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Elena, mi esposa, era igual, inteligente, capaz, pero había aprendido que era más sencillo dejar que yo tomara las decisiones difíciles. Al final de su vida, me dijo algo que nunca olvidaré. Aurelio, me convertí en una sombra de mí misma para que tú pudieras brillar más. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la honestidad de esa confesión. ¿Y qué le respondiste?, pregunté. Que no me había dado cuenta, y que si hubiera sabido que se sentía así, habría preferido que fuera ella quien brillara. Don Aurelio me miró directamente a los ojos. No cometas el mismo error, Esperanza. No vuelvas a hacerte pequeña para que otros se sientan cómodos. Esa tarde, pusimos en marcha la siguiente fase de nuestro plan. Don Aurelio contactó a un investigador privado que había usado durante sus años como empresario, no para hacer nada ilegal, sino para documentar oficialmente las actividades de Valentina durante sus supuestos días de trabajo. ¿Es necesario?, pregunté. Carlos tiene derecho a saber que su esposa lo está engañando, igual que Valentina tiene derecho a saber que su marido les debe dinero a prestamistas peligrosos, respondió don Aurelio pragmáticamente. La honestidad es muy educativa, ¿no te parece? También esa tarde recibimos una llamada que no esperábamos. Era Sofía, mi nieta de 8 años, llorando al teléfono. Abuela, papá y mamá están peleando mucho en el barco. Papá dice que alguien va a quitarnos la casa y mamá grita que él nunca le cuenta nada importante. Mi corazón se encogió. Los niños no merecían estar en medio de este caos, pero tampoco podían seguir viviendo en una familia construida sobre mentiras. ¿Dónde están ahora, mi amor? En su camarote. Alejandro y yo estamos en la sala de juegos, pero podemos escucharlos gritar desde aquí. Don Aurelio me hizo señas para que le pasara el teléfono. Hola, Sofía, soy el abuelo Aurelio. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los adultos que a veces tienen que resolver problemas complicados? Sí, sollozó mi nieta. Bueno, eso es lo que está pasando. Tus papás están aprendiendo a resolver algunos problemas que deberían haber resuelto hace mucho tiempo, pero no es culpa tuya, y no tienes que preocuparte por la casa. El abuelo Aurelio se asegurará de que tengas un lugar seguro donde vivir. Después de calmar a Sofía y asegurarle que todo estaría bien, don Aurelio y yo nos quedamos sentados en silencio. ¿Estamos haciendo lo correcto?, pregunté finalmente. Estamos haciendo lo necesario, respondió. Estos niños merecen padres honestos, no estafadores que roban a sus propias familias para mantener una fachada de éxito. Esa noche, antes de cenar, don Aurelio recibió una llamada de su abogado en Madrid. La conversación fue breve, pero cuando colgó, estaba sonriendo. Los documentos están listos. Mañana, cuando Carlos y Valentina intenten acceder a cualquiera de sus cuentas o servicios, van a descubrir que necesitan mi autorización para casi todo. ¿Y si se niegan a cooperar? Si deciden simplemente irse, entonces se irán sin nada, porque todo lo que tienen está ligado a garantías que yo puedo retirar en cualquier momento. Don Aurelio sirvió el vino con la satisfacción de un maestro ajedrecista que acababa de hacer jaque mate. Pero no se irán, Esperanza, porque por primera vez en años van a tener que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Y nosotros, añadí, sorprendiéndome de lo segura que sonaba mi voz, por primera vez en años, vamos a ser tratados con el respeto que merecemos. Don Aurelio levantó su copa hacia mí, por dejar de ser víctimas y convertirnos en las protagonistas de nuestras propias vidas. Brindamos. Y en ese momento sentí que había encontrado no solo un aliado, sino también una versión de mí misma que creía perdida para siempre. El 9º día de nuestra operación, todo comenzó a acelerarse. Carlos y Valentina regresarían en 3 días, y don Aurelio decidió que era hora de ejecutar la fase que él llamaba preparación del escenario final. Esa mañana, temprano, llegó un equipo de 3 personas que don Aurelio había contratado discretamente. Un contable forense, un abogado especializado en derecho familiar y alguien que se presentó simplemente como Miguel, especialista en problemas de cobranza. ¿Problemas de cobranza?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Carlos le debe dinero a gente muy poco paciente, explicó don Aurelio.
Miguel es alguien que entiende cómo funcionan esos acuerdos y puede ayudarnos a negociar una solución antes de que las cosas se pongan desagradables. Durante las siguientes horas, estos profesionales revisaron meticulosamente toda la documentación que don Aurelio había estado compilando durante meses. El alcance de las deudas de Carlos era peor de lo que habíamos imaginado. No solo debía a prestamistas, sino que había estado tomando adelantos de tarjetas de crédito para pagar préstamos anteriores, creando una espiral de deuda que se había vuelto insostenible. ¿Cuánto tiempo lleva Carlos viviendo así?, preguntó el contable. Aproximadamente 2 años, respondió don Aurelio, coincidiendo exactamente con el período en que comenzó a tomar dinero de la cuenta de Esperanza. Valentina, por su parte, había estado gastando como si el dinero fuera infinito. Tratamientos de belleza, ropa de diseñador, vacaciones, todo financiado con tarjetas de crédito avaladas por don Aurelio, sin que ella lo supiera. Lo más interesante, continuó el abogado, es que técnicamente ustedes dos son los únicos acreedores legítimos de esta familia. Todo lo demás está construido sobre su capacidad crediticia. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa, dijo Miguel con una sonrisa que no era particularmente tranquilizadora, que ustedes tienen control total sobre el futuro financiero de Carlos y Valentina. Pueden salvarlo o pueden dejarlo caer. Depende completamente de ustedes. Esa tarde, don Aurelio me enseñó algo que cambió mi perspectiva sobre todo lo que estábamos haciendo. Me llevó a su habitación y abrió una caja fuerte que no sabía que existía. ¿Sabes qué es esto?, me preguntó, mostrándome un folder lleno de documentos legales. Eran testamentos, múltiples versiones, fechadas en diferentes momentos durante los últimos 3 años. Cada vez que Carlos o Valentina me trataban con desprecio particular, actualizaba mi testamento, explicó don Aurelio con una sonrisa sombría. La versión más reciente, fechada el 20 de diciembre, deja toda mi fortuna a organizaciones benéficas que se dedican a proteger a ancianos del abuso familiar. ¿Toda? Cada euro. Carlos y Valentina no recibirían ni un céntimo. Después de todo, ¿por qué debería recompensar a personas que me han demostrado tan claramente que me consideran una carga? La implicación era devastadora. Carlos y Valentina no solo estaban perdiendo el control inmediato de sus finanzas, sino que también habían perdido cualquier expectativa de herencia futura. ¿Y si demuestran que han cambiado?, pregunté. Entonces quizás considere un nuevo testamento, respondió don Aurelio. Pero tendrían que demostrar con hechos, no con palabras, que han aprendido a valorar la familia por encima de la conveniencia. Esa noche recibimos una llamada frenética de Valentina. Su voz sonaba histérica. «Papá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas tu teléfono móvil?» Don Aurelio me guiñó el ojo antes de responder con voz frágil y confundida. «Valentina, ¿eres tú, mi niña? No sabía que mi teléfono no funcionaba. Esperanza y yo hemos estado muy tranquilos aquí». ¿Muy tranquilos? Papá, han estado llegando cartas extrañas a la casa, algo sobre revisiones de crédito y contratos. No sé nada de eso, hija. ¿Cartas? Esperanza, ¿tú sabes algo de unas cartas? Me acerqué al teléfono. No, don Aurelio, no he visto ninguna carta importante, pero tal vez deberías preguntarle a Carlos cuando regresen. Él entiende esas cosas mejor que nosotros. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Está todo realmente bien ahí?, preguntó Valentina, y por primera vez en años detecté genuina preocupación en su voz. Todo está perfectamente, cariño, respondí con mi voz más tranquilizadora. Don Aurelio y yo nos hemos estado cuidando muy bien mutuamente. Ha sido educativo. Después de colgar, don Aurelio y yo nos miramos por un momento antes de estallar en risa. ¿Educativo?, repitió entre carcajadas. Bueno, respondí, es la verdad. He aprendido más sobre mí misma en estos 9 días que en los últimos 3 años. Y ellos, añadió don Aurelio, secándose las lágrimas de risa, están a punto de recibir la educación más importante de sus vidas. Faltaban 3 días para su regreso, y yo me sentía como un general preparándose para la batalla final. Una batalla que ya habíamos ganado antes de que nuestros oponentes supieran que estaban luchando. El día 6 de enero, 12 horas antes del regreso de Carlos y Valentina, don Aurelio me reveló la dimensión completa de lo que habíamos orquestado. No era solo venganza, era una reestructuración total del poder familiar.
y yo había sido una participante activa en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esperanza, me dijo mientras revisábamos los últimos detalles en el estudio. Hay algo más que necesitas saber antes de que lleguen mañana. Abrió un último folder que no había visto antes. Durante estos días, mientras planeábamos su bienvenida, también tomé algunas decisiones sobre el futuro. Decisiones que te incluyen. Los documentos que me mostró me dejaron sin respiración. Don Aurelio había establecido un fideicomiso conjunto a nuestros nombres, dotado con 5 millones de euros, específicamente designado para la protección y bienestar de personas mayores víctimas de abuso familiar. ¿Qué significa esto?, susurré. Significa que oficialmente eres mi socia en todas las decisiones que afecten a esta familia. Significa que Carlos y Valentina tendrán que responder ante ambos si quieren cualquier tipo de apoyo financiero en el futuro. Y significa, añadió con una sonrisa que ahora conocía muy bien, que nunca más podrá ser tratada como una ciudadana de segunda clase. Pero eso no era todo. También había documentos que me nombraban co-beneficiaria de varias de sus propiedades y co-administradora de los fideicomisos educativos que había establecido para Sofía y Alejandro. Don Aurelio, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar. No me estás aceptando nada, me interrumpió firmemente. Te estás ganando una posición de poder que deberías haber tenido desde el principio, y me estás dando algo que no tenía antes. ¿Qué? Una aliada en quien confío completamente. Alguien que no me ve como un banco ambulante o una obligación incómoda, sino como una persona con valor intrínseco. Esa tarde, a las 3:00 p.m., exactamente como don Aurelio había calculado, comenzaron a llegar las primeras llamadas de pánico. Carlos telefoneó desde el aeropuerto de Madrid, su voz cargada de desesperación. «Mamá, ¿estás con el abuelo? Necesito hablar con él urgentemente. Está aquí, pero está durmiendo la siesta. ¿Pasa algo, Carlos? Algo está muy mal. Mi banco me llamó. Dicen que mis avales han sido suspendidos. Las tarjetas de Valentina están bloqueadas. El dueño de mi oficina quiere reunirse mañana para renegociar términos. No entiendo qué está pasando». ¿Has intentado hablar con don Aurelio sobre esto?, pregunté con inocencia estudiada. ¿Con el abuelo? ¿Qué puede saber él sobre finanzas? Intercambié una mirada con don Aurelio, quien había estado escuchando toda la conversación desde su silla de ruedas junto a mí. No lo sé, Carlos, pero tal vez deberías preguntarle cuando lleguen a casa. Últimamente ha estado muy lúcido. 20 minutos después, Valentina llamó llorando. Esperanza, algo terrible está pasando. Intenté usar mi tarjeta para comprar algo en el aeropuerto y me dijeron que estaba cancelada. Llamé al banco y me dijeron que el avalista había retirado su garantía. Pero eso es imposible porque el avalista es una empresa, no una persona. ¿Estás segura de eso?, pregunté. Por supuesto que estoy segura. Carlos me lo explicó hace años. Es una empresa de inversiones que administra... Pude escuchar el momento exacto en que Valentina comenzó a conectar los puntos. Oh, Dios mío, el administrador. ¿Es posible que... ¿Qué es posible, Valentina? Necesito hablar con papá. Inmediatamente. Don Aurelio tomó el teléfono. ¿Valentina? ¿Cómo está el crucero, mi niña? Papá, necesito que seas muy honesto conmigo. ¿Tú tienes algo que ver con las empresas que avalan nuestras tarjetas de crédito? Don Aurelio hizo una pausa larga, teatral. ¿Sabes, hija? Durante estos días he estado recordando muchas cosas. Cosas sobre negocios, sobre inversiones, sobre decisiones que tomé hace años para proteger a la familia. Es curioso cómo la mente de un viejo puede aclararse cuando tiene tiempo para pensar sin interrupciones. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que mañana, cuando lleguen a casa, van a encontrar algunas sorpresas. Nada terrible, no se preocupen, solo educativo. Después de colgar, don Aurelio y yo nos preparamos para la noche más importante de nuestro plan. ¿Estás nerviosa?, me preguntó. No, respondí, sorprendiéndome de lo calmada que me sentía. Estoy expectante. Mañana, dijo don Aurelio, Carlos y Valentina van a descubrir que los dos ancianos indefensos a los que abandonaron en Navidad son, en realidad, las dos personas más poderosas en sus vidas. Y que si quieren tener cualquier tipo de futuro estable, añadí,
Van a tener que aprender a tratarnos con el respeto que siempre merecimos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Mañana sería el primer día del resto de nuestras vidas. El 7 de enero, a las 4:30 de la tarde, Carlos y Valentina llegaron a casa con sus maletas de crucero de lujo y sus bronceados del Mediterráneo. Lo que encontraron les cambió la vida para siempre. Don Aurelio y yo los estábamos esperando en el salón principal. Él vestía un traje elegante que no le había visto antes, y yo llevaba un vestido que había comprado esa mañana con dinero de la cuenta conjunta que habíamos abierto. No éramos las mismas personas que habían abandonado el 22 de diciembre. ¿Mamá? ¿Abuelo? Valentina entró primero, su rostro mostrando confusión al vernos tan formalmente vestidos. ¿Qué está pasando? Carlos aparece detrás de ella, cargando las maletas y con una expresión de pánico mal disimulado. Abuelo, necesitamos hablar urgentemente. Ha habido problemas con... Siéntense, les dijo don Aurelio con una voz que no admitía discusión. Ya no era el anciano frágil que habían dejado atrás. Era el empresario que había construido un imperio durante 40 años. Se sentaron, intercambiando miradas nerviosas. Esperanza y yo, comenzó don Aurelio, hemos tenido 2 semanas muy productivas, tiempo para pensar, para planificar y para tomar algunas decisiones importantes sobre el futuro de esta familia. Puso sobre la mesa de centro una pila de documentos que habíamos preparado meticulosamente. Carlos, continué yo, tomando la palabra por primera vez con absoluta autoridad, durante los últimos 2 años has estado robando dinero de mi cuenta de ahorros para pagar deudas que le ocultaste a tu esposa. 4.660 euros, para ser exacta. Carlos se puso pálido. Valentina, añadió don Aurelio, durante los últimos 3 años has estado gastando mi dinero en lujos personales mientras le decías a tu marido que trabajabas 3 días a la semana. Gastos que incluyen, aparentemente, un entrenador personal con quien mantienes una relación que va mucho más allá del ejercicio físico. Valentina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pero lo más interesante, continué, es que ambos creyeron que podían tratarnos como ciudadanos de segunda clase, robarnos, mentirnos y abandonarnos en Navidad sin consecuencias. Don Aurelio abrió la primera carpeta. Carlos, las deudas que tienes con prestamistas suman 47.000 euros. El plazo vence en 8 días. Si no pagas, según Miguel, nuestro consultor en estos temas, las consecuencias serán muy desagradables. ¿Miguel?, balbuceó Carlos. Valentina, prosiguió don Aurelio, todas tus tarjetas de crédito estaban avaladas por mí a través de empresas que controlo. Esos avales han sido retirados permanentemente. Y Carlos, añadí yo, el local donde tienes tu oficina es propiedad de una sociedad que pertenece a don Aurelio. Tu contrato vence mañana. Los observamos procesar esta información. Carlos se había puesto verde. Valentina temblaba visiblemente. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente Valentina. Respeto, respondí simplemente, y honestidad, y una disculpa sincera por años de manipulación y desprecio, y trabajar para ganarse de vuelta nuestra confianza, añadió don Aurelio, no como un derecho, sino como un privilegio. Carlos se levantó bruscamente. Esto es chantaje. No pueden hacer esto. ¿No podemos? Don Aurelio sonrió. Carlos, revisa tus contratos. Revisa los avales, revisa quién ha estado financiando tu vida durante los últimos 3 años. Podemos hacer exactamente esto, y lo estamos haciendo. Pero tenemos una oferta, intervine, una oportunidad de que esta familia funcione basada en respeto mutuo en lugar de manipulación. Les explicamos nuestros términos. Carlos tendría que trabajar directamente bajo supervisión de don Aurelio, aprendiendo a manejar finanzas responsablemente. Valentina tendría que conseguir un trabajo real y contribuir honestamente a la economía familiar. Ambos tendrían que asistir a terapia familiar para aprender a comunicarse sin mentiras. Y si aceptan, concluyó don Aurelio, no solo resolveremos las deudas de Carlos, sino que les daremos la oportunidad de construir una vida financiera estable por primera vez en años. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Valentina con voz muy pequeña. Entonces, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Pueden irse ahora mismo, pero se van sin nada, porque todo lo que tienen está ligado a nosotros, y las deudas de Carlos seguirán siendo su problema. Hubo un silencio largo.
Finalmente, Carlos se desplomó en su silla. No me di cuenta de que éramos personas con sentimientos, con dignidad, con valor más allá de lo que podíamos darles. Terminé por él. Valentina comenzó a llorar. Papá, lo siento mucho. No sabía que ustedes, ahora lo saben, dijo don Aurelio. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esa información? 6 meses después, estoy escribiendo esto desde la nueva casa que don Aurelio y yo compramos juntos. Carlos trabajó duro para ganarse de vuelta nuestra confianza y ahora administra exitosamente una división de las empresas de don Aurelio. Valentina consiguió un trabajo real y está asistiendo a terapia para entender por qué había necesitado mentir durante tantos años. Sofía y Alejandro vienen a visitarnos cada fin de semana. Y por primera vez en años, les estamos enseñando el valor del dinero ganado honestamente. En cuanto a don Aurelio y yo, descubrimos que la mejor venganza no era destruir a nuestros hijos, sino enseñarles que nunca más serían tratados como víctimas. Algunas veces las familias necesitan ser reconstruidas desde cero, y algunas veces los ancianos supuestamente indefensos resultan ser los más poderosos de todos.